Listo. Hola amigos, de si me lo hubieran dicho antes, qué alegría poder estar un año más con ustedes, Juanca, Eric, qué bueno tenerles aquí para un tema que yo le llamo un tema poderoso con el que podemos arrancar el año. Así que qué dicha que nos acompañen en este nuevo año. Y Juanca, contanos, ¿de qué se trata este tema? Bueno, les traigo una propuesta de que tratemos un tema ahora que estamos en enero y ya está finalizando enero y probablemente ya mucha gente está cayendo en cuenta de que no está cumpliendo las metas que se puso para inicio de año, que muchas veces sucede o que le está costando llegar a ellas. Entonces este es un programa como de inicio de año, pero avanzado inicio de año y es hacia final del primer mes. Y un poco lo que quería proponerles que conversemos es, ¿qué tal si no solo enfocamos en las metas, sino enfocamos en las acciones o en los hábitos que están detrás de las metas? Nosotros nunca vamos a renegar de las metas, a ir contra nuestra naturaleza. Creemos que es importante y valioso tener metas, pero a veces nos enfocamos mucho en las metas y en realidad nos parece a los tres, ahora que conversamos antes del programa, que aquí lo más importante es enfocarse en las acciones o en los hábitos que conducen a esas metas. Entonces, un poco la propuesta que les tengo, que hablemos de cómo crear hábitos o acciones o tomar decisiones que nos lleven a acciones, valga la redundancia, que concluyan en cómo logramos esas metas que nos hemos propuesto. Y aquí estamos hablando de temas personales, los típicos de hacer más ejercicio, de reducir de peso, de tener una vida más saludable, de dedicar más tiempo a la familia, pero también de hábitos o temas empresariales, ¿verdad? De cómo gerenciar mejor, que es un poco siempre la línea que tratamos en este programa. Así es. Eric. Tal vez una de las cosas que hemos discutido mucho y es muy frustrante no llegar a la meta o llegar y luego perderla, qué sé yo, ese es el clásico del peso, por ejemplo. Todo el mundo se mata, está con una dieta, llega y después viene el famoso rebote. Bueno, entonces hemos estado discutiendo algunos autores. Uno de ellos es James Clear en el libro de los hábitos atómicos, donde él dice que sí, hay que tener una meta, pero lo más importante es el camino y no la llegada, ¿verdad? Es disfrutar la cuestión. Entonces, hay algunos elementos que él plantea. Juanca, vos habéis hecho ahí un resumen, ¿verdad? Algunas de las cosas que él tiene ahí a la mano. Sí, el principio básico del libro, y yo creo que cuando yo iba leyendo el libro caí en cuenta de que cuando hemos adoptado un buen hábito es lo que hemos hecho todos. Entonces, el libro no es que descubre el agua tibia, sino que plasma en papel y con algunos pasos muy, muy concretos lo que uno hace normalmente cuando adquiere un buen hábito. Entonces, un poco empezar de poco a poco, es decir, por eso el nombre, hábitos atómicos. No es algo de que de hoy a mañana me propuse que voy a hacer un cambio radical y ya mañana lo hice, sino es empezar con pasos muy, muy pequeños, pasos minúsculos en muchos casos, que ahora vamos a hablar un poquito más específico de a qué nos referimos con eso. Entonces, pequeños pasos. Lo otro es administrar el contexto, que ahora cuando tengamos un ejemplo en concreto también, es decir, cómo acomodo yo mi contexto, ya sea lugares físicos, mi casa, mi oficina, cómo yo acomodo el tiempo para que ese hábito sea más fácil de adquirir. Entonces, administrar el contexto y dar pequeños pasos, diría yo que son los dos principales mensajes del libro. Cómo yo organizo mi espacio y cómo yo empiezo a dar pequeños pasos y cómo adquiero la mentalidad del tipo de persona que quiero ser. No llegar a la meta como tal, es no alcanzar el resultado como tal, sino cómo yo adquiero una serie de hábitos que me permiten a mí pensar, yo soy ese tipo de persona. Es decir, no es alcanzar el chirripó, sino cómo me convierto yo en una persona que es caminante o que hace actividad física regularmente. Entonces, un poco esos son como los tres principales mensajes del libro. Pequeños pasos, contexto y la mentalidad que yo debería adquirir. Y es interesante, Juanca, con esto que estás diciendo, porque enfocarse en los hábitos es ser sostenible, ¿verdad? Obviamente, una conducta que te va a llegar a dar algo, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, es hacer sostenible la meta en el tiempo, ¿verdad? Yo le agregaría esto que estás diciendo y que también lo conversábamos ahora antes de que arranquemos el programa, el tema de el disfrute y que esos hábitos se asocien a esa felicidad o a esa compensación de bienestar todos los días, porque obviamente el cerebro los va a adoptar más rápido, ¿verdad? Y ahí les compartí a ustedes que, bueno, tengo ya rato de estar siguiendo a la doctora Marian Rojas Estapé, que me parece genial, ¿verdad?
pensando en estos autores que nos enriquecen, ¿verdad? Juanca nos comentaba de este libro, y justamente ella pues trata mucho el tema, ¿verdad? De cómo generar esas actividades diarias, y ella habla mucho del tema de generar oxitocina, ¿verdad? Como esa hormona del bienestar, y lo ligaba ahora con lo que decías, ¿verdad? O sea, cómo generar hábitos que en realidad nos produzcan bienestar, porque al hacerlo, al sentirse bien, lo vas a asociar con conductas de bienestar y por supuesto que te vas a sentir que las querés repetir, ¿verdad? Que es un poco como gestionar esa parte en el cerebro, ¿verdad? De que el hábito se convierta en una cosa de todos los días y lo que decías no es llegar al tripod, sino convertirme en caminante, ¿verdad? Pero que eso me genere felicidad, que el camino en realidad me lleve al bienestar. Y yo creo que eso es como lo rico también de acá, y lo discutíamos ahora detrás de cámaras. Vamos a ver, las metas empresariales son sumamente importantes, pero las hacemos nosotros como individuo, parte de un ecosistema organizacional, ¿verdad? Por eso de ahí la importancia de este programa. Tal vez para encuadrar a los amigos que nos escuchan fuera de Costa Rica, el monte más alto, la montaña más alta que tenemos en nuestro país es el Cerro Chirripó, que está a 3.800, ¿cuánto, Juan Carlos? 20. 3.820 metros sobre el nivel del mar, y para llegar ahí es una caminata, dicen 14 kilómetros, pero yo creo que son como 20, donde se empiezan como en 800 metros sobre el nivel del mar y se llega a esa altura, más o menos. Juan Carlos estuvo en diciembre por allá, y no fue que hoy se levantó y al día siguiente se fue para allá, ¿verdad? Sino que ha vivido todo un proceso. Tal vez, Juan Carlos, pongamos de ejemplo, vos querías ir al Chirripó, pero no eras un montañista o un caminante de montaña, pero todo el año pasado estuviste en eso. Tal vez hablemos y pongámoslo de ejemplo, que creo que es algo interesante. Sí, claro. Yo creo que, bueno, y algo que decía Carla muy importante también, muchas veces tenemos que deshacernos de hábitos que nos generan la misma oxitocina, el mismo placer, y que no son tan buenos hábitos, ¿verdad? Es decir, para mucha gente gastarse 5 o 6 horas viendo redes sociales o viendo Netflix o viendo alguna de estas cosas genera ese placer. Entonces, a veces el reto más complicado es cambiar el hábito. Tal vez no adoptar un hábito nuevo, porque ya los hábitos están muy, muy adheridos, ¿verdad? Son cosas que hacemos automáticamente y que nos generan ese placer. Entonces, yo creo que el primer paso es ser consciente de los hábitos que uno tiene y decidir si quiere cambiarlos o no. Yo creo que si uno no quiere, pues evidentemente nunca lo va a hacer. Entonces, creo que ese es un primer paso importante, y después el proceso de cambio, que ahí yo lo que recomiendo, porque el programa no nos va a dar tiempo de abarcar los detalles, a la gente que quiera leer el libro o escuchar el audiolibro, que ahora también existe la opción, les podemos dejar incluso los links al final en el programa para que los puedan adquirir, y la doctora que mencionabas también, me parece que son recursos muy valiosos. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de Eric, yo creo que al inicio es tener claro de que tenés una meta, volvemos al tema de la meta, pero que un poco la mentalidad es convertirte en el tipo de persona que le gusta caminar y que disfruta caminar. Entonces, yo esto lo hice con mi esposa, empezamos con pequeñas caminatas de 1 hora, aquí alrededor de Cartago, que tenemos un paisaje muy bonito. Después hicimos una serie de caminatas, lo que se llama el Camino de Costa Rica, que son etapas un poquito más largas, ya son 4 o 5 horas caminando sobre llano, ahí todavía no había ascensos. Cuando terminamos eso, se nos ocurrió que qué bonito, un reto diferente, y fue cuando surgió el tema de subir al Chirripó, y empezamos a prepararnos. Entonces todos los fines de semana con alguna caminata que nos acondicionara eso, comprar equipo, porque necesitas zapatos, necesitas ropa especial, ese tipo de cosas. Los últimos 3 meses fueron muy intensos de preparación, todos los fines de semana salir a caminar. Perdón, hablar con gente que ya ha ido, que creo que lo hiciste también. Sí, también hablar con gente, ir a pasar una noche aquí cerca del volcán Irazú para acostumbrarse al tema del frío. Y estoy partiendo de alguien que no caminaba, ¿verdad? Es decir, porque para mucha gente quizá suene muy sencillo, pero bueno, estamos partiendo de alguien que quiere adoptar un nuevo hábito. Y fue paso a paso. Hay varios trucos a la hora de adquirir nuevos hábitos. Uno es lo que Eric decía, unirse con gente de la que uno quiere ser. Es decir, entonces, a la hora de tener que entrenar y prepararse, uno empieza con gente que ya está en este mundo. Creo que a todos nos ha pasado. Cuando agarramos un hobby, cuando agarramos algo que nos gusta y empezamos a meternos en él, nos metemos en tribus, llamo yo, ¿verdad? Comunidades, llama este autor, o culturas,
Pero es eso, es meterte con gente que está en la misma onda que vos. Al inicio, Eric decía un ejemplo fuera de cámaras muy interesante, y es que si vos querés convertirte en una persona que hace ejercicio, que camina, la gente que corre es igual. Aquí alrededor del TEC todas las mañanas yo veo grupos de 30 personas entrenando todas juntas, y entre ellos se dan ánimos, y uno los ve en redes sociales. Eso es una comunidad. Entonces, si uno quiere convertirse en este tipo de persona, tiene que acercarse a las comunidades, ¿verdad? Es decir, si Eric decía, si yo me acerco a gente que lo que hace es de irse a tomar cerveza toda la noche y comer, evidentemente, eso es otro tipo de comunidad, otro tipo de tribu. Entonces, acercarse a esas comunidades, empezar con el tema este de ir adquiriendo el hábito poco a poco, esos son pasos muy importantes. Y otro que hablábamos, que creo yo que es muy valioso, es administrar el contexto, que es otra cosa que influye muchísimo. ¿Cómo hago yo para administrar mi espacio físico? ¿Cómo hago yo para administrar mis tiempos? ¿Cómo aprovecho mejor el tiempo? Si el hábito que uno quiere es alimentarse mejor, más sanamente, bueno, ¿cómo hago yo para que escondo la comida que no es sana, trato de comprar menos de esa comida y tengo más disponible comida sana? Si lo que yo quiero es leer más o estudiar más, ¿en qué momento aprovecho para ir incluyendo ese hábito en mi rutina? Y ahí me gustó mucho el ejemplo que vos usabas, Eric, que tal vez ahí puedes contarnos cómo incrementaste o cómo optimizaste el uso de tu tiempo cuando estás trasladándote de un lugar a otro, por ejemplo. Sí, una de las recomendaciones que daba el libro Los hábitos atómicos es intentar hacer dos cosas simultáneamente. Y aquí hay que tener cuidado, hay cosas que se pueden y otras que no. Pero en el trabajo en el que nosotros estamos, ya sea de profesor o en mi caso de consultor, hay que estar muy al tanto de cosas, y ahora hay mucho audiolibro. Así es. Entonces, básicamente, me suscribí a Audible, que es la plataforma de Amazon, hay otras, y entonces puedo bajar 3 audiolibros por mes, algunos gratis también, y eso lo conecto con algunos desplazamientos que tengo que hacer a clientes, de que a veces son desplazamientos de 40 minutos, 1 hora, o a veces hasta 4 horas. Tengo un cliente donde una vez al mes, esos 200 kilómetros son 3, 4 horas de ida y 3, 4 horas de venida. Entonces, en ese tiempo voy oyendo los audiolibros. Entonces, tengo el audiolibro en mi teléfono, el teléfono lo conecto al carro y voy oyendo. ¿Qué hice? ¿Cuál fue el hábito que maté? El de escuchar los programas deportivos. Pues me gusta el fútbol, y en redes sociales lo saben, pero bueno, me gusta más estar al tanto con una serie de libros y cosas. Entonces, les comentaba, el año pasado, creo que es el conteo, fueron 14 audiolibros que escuché, ¿verdad? Incluso algunos los escuché y luego fui y compré el libro, ¿verdad? Porque a veces vienen cuadros y tablas, pero entonces escucho y lo que realmente me interesa, luego lo busco y lo subrayo y demás. Entonces, me parece que ese tema de complementar y de sacarle el jugo al tiempo son cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Así es. Una cosa interesante con esto que decís, Eric, a mí me pasa algo parecido. Yo no estoy suscrita a Audible, pero me gusta mucho ser selectiva con el contenido que reviso, y lo conversábamos ahora antes de estar en el programa, y es el tema de, vamos a ver, las redes sociales nos atrapan a todos, y yo creo que todos, sí, siendo muy honestos, hemos caído en estar ahí perdiendo, ¿verdad? O invirtiendo para algunos, pero quizá perdiendo el tiempo, dándole scroll, ¿verdad? A lo que vemos. Entonces, uno de los hábitos que yo empecé a hacer es, si entro a una red social, voy a empezar a buscar contenido que de verdad me enganche. Y obviamente el robotcito es tan inteligente y están programadas también para que nos hagamos adictos, pero también tienen una cosa buena, y es que esos contenidos te van a empezar a seguir, te van a empezar a salir. Y eso fue una práctica que en mi caso ha sido muy interesante. Por eso me encontré esta doctora hace 3 meses, ¿verdad? Y empecé a seguir, así como ella, veo otros programas que tienen que ver con bienestar. Mi lado me interesa muchísimo el tema organizacional asociado al comportamiento humano, y por supuesto que el marketing. Entonces me empezaron a salir este tipo de cuestiones. Y cuando Juanca habla de administrar el contexto, vieran qué interesante algo que me pasó. En un viaje que hice yo hace 3 años, había comprado 4 libretitas de estas. Es un libro que no tiene nada, son libros de páginas en blanco. Pero yo estoy acostumbrada a la antigua. Yo manejo mi agenda en lo electrónico y manejo mi agenda con una agenda normal. Rebuscando cosas ahí en el armario, me encontré los 4 sin haber escrito, y a mí me encanta escribir. Yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que tengo 4 cosas de estas que las tenía ahí guardadas y no he escrito?
Este año la saqué, por lo que decís de administrar el contexto. Y ya empecé. Entonces estoy muy contenta porque poder escribir, ¿verdad? Lo que yo escucho en este caso, el tema de esta doctora psiquiatra me ha apasionado y estoy sacando, porque no es mi campo, ni pretendo hacerme experta en el tema, pero me gusta. Entonces estoy sacando pequeñas capsulitas que me interesa tener. Y las escribo porque mi forma de aprender es escribiendo, ¿verdad? Yo soy muy visual. Entonces, otra vez es retomar una cosa que en mi caso era un hábito, pero que lo había dejado de hacer, ¿verdad? Por ese enganche que quizá tenía usando mucho el celular y consumiendo otro tipo de cuestiones que te atrapan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo adquirir un hábito en este momento de ser selectivo con lo que estás viendo? Y que, por supuesto, en este caso a mí la tecnología me ayudó porque mágicamente te empiezan a salir, ¿verdad? Por dicha, esas temáticas que te gustan. Otra vez, compensación, ¿verdad? Ahí, ¿qué compensación estoy dando? Yo me estoy sintiendo muy satisfecha por lo que estoy viendo, ¿verdad? Y lo decíamos antes del programa también, ¿verdad? Juanca lo comentaba, el tema de darle recompensa, Juanca, a un hábito que estás generando. Pues también por ahí creo que es un truco bueno, ¿verdad? También trabajar hábito con recompensa. Sí, Creo sí, que porque tema. si algo te recompensa, lo vas a seguir haciendo. Entonces Exacto. creo que eso es parte del truco. Otra de las cosas que me llamó la atención del libro es que, por ejemplo, lo que te dice es, bueno, nosotros ya tenemos todos hábitos, aunque no lo sepamos, todos tenemos hábitos, algunos neutros, otros buenos y otros malos. Entonces, otra forma también, otro truco de introducir un nuevo hábito es ponerlo junto a otro. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago esto, voy a dedicar 5 minutos a hacer ese nuevo hábito que quiero hacer. Incluso él habla de 2 minutos, es decir, qué sé yo, un hábito es, llego a la oficina en las tardes, a la hora que llego, en la noche y no sé, me quito los zapatos. Normalmente lo primero que hace uno va a poner las pantuflas. Entonces, él propone que en lugar de ponerse las pantuflas, ¿por qué no pones las tenis? Y ese es el inicio. O sea, imagínense, en lugar de llegar a ponerse las pantuflas, ponerse las tenis. Solo hacer eso. Solo hacer eso. La siguiente semana se ponen las tenis y sale a caminar 2 minutos alrededor del barrio. Y la siguiente semana va a salir 4 minutos. Entonces es eso, son pequeños pasos que van adiestrando, entre comillas, al cerebro y que lo asocias con algo. Vos todos los días vas a llegar a tu casa y todos los días te vas a quitar los zapatos. Entonces, en lugar de ponerte las pantuflas, empezar por ponerte los zapatos deportivos. O cada vez que antes de ver redes sociales, voy a leer 5 minutos. 5 minutos no es nada. Entonces, 5 minutos de lectura antes de ver las redes sociales. Entonces, ese tema de asociarlo con algo que ya haces y además recibir alguna recompensa por eso. Fue lo que hizo Erika, en lugar de escuchar programas deportivos, poner los audiolibros. Entonces, son una serie de trucos, pero que si los tratamos de ver en términos generales, todos van en función de eso, ¿verdad? ¿Cómo ajusto yo mi contexto y cómo hago para tomar la decisión en el momento de la verdad? Porque yo puedo pensar y darle cabeza y poner muy buenos propósitos, pero el momento de la verdad, cuando tengo que tomar la decisión, ahí es donde tengo que hacerlo lo más fácil posible. Y eso va por administrar el contexto y por hacer esos pequeñísimos pasos. De ahí viene el nombre del libro, ¿verdad? Atómicos. Ponerse los zapatos. Ni siquiera salir a caminar, solo ponerse los zapatos. Excelente. Yo creo que son pequeñas batallas que nos dan grandes logros, ¿verdad? Y de eso se compone el gran mensaje de este libro, es eso, y es un poco también lo que nos interesaba compartir y nos interesa seguir compartiendo con ustedes. Y yo quería rescatar, antes de ir terminando, de que eso mismo se puede trasladar a la empresa. Así es. Es decir, por ejemplo, uno de los temas que yo más hablo es el tema de innovación. Para muchas empresas, empezar a innovar es muy complicado. Bueno, pero probablemente no hay que empezar en grande. Entonces, un primer paso puede ser una reunión donde llevemos un tema y donde entre todos le busquemos soluciones a ese tema. Eso es un ejercicio clásico de innovación en las empresas. Entonces, no sé, sacar una hora dentro de cuántas horas trabajamos a la semana en una empresa, mínimo 40 horas, sacar una hora para hacer ese ejercicio, ese es el primer paso para ir creando el hábito. Entonces, creo que lo que hemos hablado nos permite administrarnos a nosotros mismos, pero también es fácilmente trasladable a la empresa. Podemos dar esos pequeños pasos. Yo tengo otro. Sí. Perdón, termina, Juanca. No, iba a decir que hablo de innovación, pero eso se puede aplicar en cualquier caso. Incluso escuchemos tu ejemplo también. Sí, vos lo conocés. Por ejemplo, yo trabajo mucho en noviembre, trabajando con las fechas de las reuniones de las juntas directivas en las que yo participo.
para todo el siguiente año. Entonces las veo en noviembre, las presento entre noviembre y diciembre, todo el mundo, nadie tiene para agendado las reuniones para el siguiente año. Entonces yo aprovecho ese momento, la gente le parece bien, las agendamos y entonces eso nos garantiza que ya hay espacio para que la junta directiva se reúna, ¿verdad? Porque en la medida de que yo termino una sesión hoy y hay que ver cuándo nos reunimos el otro mes, ya la agenda del otro mes está complicada. Entonces es una actividad sencilla de buscar la fecha de enero, febrero, marzo, hasta diciembre y agendarla. Y ya eso genera el espacio en la agenda para poder sesionar, ¿verdad? Claro. Me parece sencillo, pero a mí me ha generado, es algo potente, me parece que genera un impacto muy, muy importante. Sí, yo tengo otro, que justamente lo discutíamos en uno de los cursos de emprendimiento con los chicos y chicas, y hablábamos y uno de los estudiantes decía, es que, ¿cómo hacemos para los que estamos arrancando empresa, ¿verdad? Y que de repente somos Zoila? ¿A qué hora le dedicamos tiempo al estratégico? Que sé que esto lo hemos tratado en el programa. Y justamente es eso, es generar un hábito, ¿verdad? Entonces yo lo que le decía es, a la semana, empiece a la semana, porque quizá a un día, ¿verdad? Que el dueño, que es todo en la empresa, se vaya y quizá lo que tiene son 2 personas más, es difícil. Un día a la semana, saque espacio para un tema estratégico y se le va a convertir en un hábito. Que sé que a veces es difícil cuando están arrancando, ¿verdad? Y que de repente, de verdad, una pyme o sea, se va la persona que tiene, digamos, la administración y además el conocimiento de cómo hacer las cosas, si estuviéramos hablando de micros, imagínense lo complejo, ¿verdad? Eso va a empezar a ser un hábito. Si ya estamos hablando de una pequeña empresa, igual, porque discutíamos en la clase que a veces hay como ese vicio, ¿verdad? A veces no, muchas nos pasa de ir en el día a día y olvidarnos de sacar el tiempo, que bueno, es la rama de Eric, ¿verdad? En la parte estratégica. Genere el hábito, aunque sea una vez a la semana, de una reunión dedicada a un tema estratégico. Eso nunca le va a restar, más bien le va a sumar a su organización. Y lo que hablábamos antes, ¿verdad? De que al fin y al cabo la empresa está compuesta por seres humanos. Si estos hábitos los incorporamos, los vamos a poder llevar más fácilmente a la organización. Así es. Entonces, no olvidar eso, ¿verdad? Somos parte de ese ecosistema organizacional. Y aplica, perdona, usando tu ejemplo, Carla, y aplica exactamente lo mismo. Yo puedo administrar el contexto, es decir, no voy a poner la reunión el día y la hora que más crítica, donde más clientes recibo, sino que busco ese espacio, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hemos hablado de administrar el contexto es exactamente lo mismo en una empresa. Y al final de cuentas, como vos bien señalás, las empresas no son más que grupos de seres humanos. Entonces, si todos adoptamos el hábito, va a ser un hábito organizacional, claramente. Y es seguirle dando ese rostro, ¿verdad? De persona a la empresa. No olvidarnos de ese tema. Ese ecosistema está compuesto por gente, está compuesto por personas que llevan hábitos y que ojalá que los hábitos que lleven sean estos hábitos, hábitos que sumen, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Nos falta mucho por este tema, ¿verdad? Porque es un tema que da para mucho. Sí, claro, claro. Y como les decía, estamos iniciando año a final de enero y es un buen momento para replantearse estas cosas, ¿verdad? Yo creo que para efectos nuestros es un tema relevante para este momento del año en que ya empezamos a aterrizar y ya los chicos están teniendo vacaciones. Y bueno, en Costa Rica, en muchos lados de esta parte del mundo, estamos en nuestro verano. Entonces me parece que son momentos para replantearse este tipo de cosas y pensarlas. Así es. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Juan Carlos, Carla, agradecerles y recordarles que estamos en Facebook, Instagram y YouTube con el nombre de Si me lo hubieran dicho antes. Síganos para seguir compartiendo información. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.